¿Cómo ganar la indulgencia plenaria? ¿Qué es la indulgencia? Es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia. La indulgencia no perdona pecados. Estos se perdonan por el sacramento de la penitencia. El pecado tiene dos consecuencias. Comporta una pena eterna y una pena temporal. La pena eterna consiste en la privación de la comunión con Dios, la condenación eterna. Sin embargo, aunque el sacramento de la penitencia o la confesión comporta el perdón o la remisión de la pena eterna, subsiste la pena temporal, que consiste en el sufrimiento introducido por el pecado cometido, que conlleva la purificación del apego desordenado a las criaturas. Entonces, por las indulgencias concedidas por mediación de la Iglesia, podemos obtener la remisión de la pena temporal. De tal manera que con una buena confesión y cumpliendo las condiciones para ganar la indulgencia plenaria, quedamos totalmente libres de las consecuencias del pecado. Condiciones para ganar la indulgencia en el Jubileo de la Misericordia. La indulgencia se puede ganar asistiendo a los templos destinados para obtenerla y/o realizando una o más de las obras de misericordia corporales o espirituales con las siguientes condiciones. Número 1. Confesión sacramental. Número 2. Firme deseo de no cometer ningún pecado. Número 3. Comunión eucarística. Número 4. Oración por el Santo Padre y sus intenciones, por la Iglesia y el mundo. Un Padre Nuestro, un Ave María y Gloria al Padre. Hagamos oración por su santidad el Papa Francisco. El Señor le conserve la vida, lo haga feliz en la tierra y no lo entregue en manos de sus enemigos. Número 5. Rezar el credo. Número 6. Rezar la oración del Jubileo de la Misericordia. Obras de misericordia corporales. Dar de comer al hambriento. Compartir los alimentos con los necesitados como signo de solidaridad y el compartir. Dar de beber al sediento. Además del agua natural y potable, que es un derecho debido a la dignidad humana, existe otra sed más profunda en las personas: el dar significado pleno a la existencia. Vestir al desnudo. La indicación de Jesús es literal: vestir al que lo necesita. Además, se trata de vestir a la desnudez humillada del marginado. Dar posada al necesitado. El forastero tiene necesidad de ser acogido y tratado con amor, en nombre de Dios que lo ama, Dios que ama al inmigrante. Asistir a los enfermos. Los enfermos son miembros preciosos de la Iglesia, carne de Cristo crucificado que tenemos el honor de tocar y de servir con amor. Visitar a los presos. Tender la mano a los presos que ayude a su reinserción social, reinserción de la que todos formamos parte para estimular y acompañar a vivir con dignidad. Enterrar a los muertos. Nos hace pensar con firmeza a los cristianos que poseemos un futuro, pero sin olvidar la ayuda que necesitan los familiares de los difuntos, el consuelo, la oración y la cercanía. Obras de misericordia espirituales. Dar consejo al que lo necesita. No se trata de ser sermoneadores y corregir a toda hora,
sino animar con prudencia, poniéndose en el lugar del otro. Enseñar al que no sabe. Enseñar a dar razón de la esperanza, transmitiendo lo esencial, el sentido y la alegría a la propia vida. Corregir al que yerra. La corrección debe realizarse no como juicio, sino como un servicio de verdad y de amor, con firmeza pero sin asperezas, sin humillar, e implica discernimiento. Consolar al triste. A veces tenemos miedo de ser consolados y nos sentimos más seguros en la tristeza y en la desolación porque somos más protagonistas, mientras que en el consuelo el Espíritu Santo es el protagonista. Perdonar las ofensas. El perdón que Dios te dará requiere el perdón que tú des a los demás, siguiendo la oración: perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Soportar con paciencia a las personas molestas. La paciencia madura en la prueba y genera constancia y esperanza que no defrauda jamás. Es un arte al soportar pacientemente, de forma libre y amorosa, una relación con quien es quizá fastidioso, antipático, aburrido, lento. Rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Se comprende que cuando se ora por alguien viviente, se le sitúa bajo la mirada amorosa y providente de Dios y se invoca para él el don de Dios y su bendición. Y la oración por los difuntos se basa en la fe en la resurrección. Oración para el Jubileo de la Misericordia. Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero, a la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad solamente en una criatura. Hizo llorar a Pedro luego de su traición y aseguró el paraíso al ladrón arrepentido. Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana: si conocieras el don de Dios. Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia. Haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de ti, su Señor, resucitado y glorioso. Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad, para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error. Haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios. Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción, para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de gracia del Señor, y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la buena nueva a todos los pobres, proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos, y restituir la vista a los ciegos. Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.